Él es ex dirigente estudiantil y fundador del movimiento Opción Independiente de la Universidad Católica. Fue miembro del equipo político del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, exdirector de estudio de la ONG Independiente en Red, miembro fundador de la Red Liberal. Es aquí en inglés. ¿Cómo se dice? In Legal and Political Theory, University College, London. Abogado y licenciado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Tiene cualquier cantidad de títulos. Tiene mucho pergamino el invitado de hoy día. Pero es un gran joven analista y tiene muy buenos ojos para mirar y leer la realidad. Cristóbal Belolio, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Hace tiempo quería estar acá, no habíamos podido coincidir. Sí. Qué bueno, pues, qué bueno tenerte acá. Oye, yo partí el programa diciendo que siento que se está enrareciendo un poquito el debate político que uno quisiera, porque la verdad Chile necesita muchos cambios de cara al siglo XXI, en temas de educación, en temas de velocidad, en temas de las necesidades que vamos a tener. Hoy día en un mundo totalmente globalizado, donde todo funciona a un clic, uno esperaría que se estuvieran conversando temas realmente importantes, cómo vamos a enfrentar las situaciones que se nos vienen. Y parece que estamos empezando a mirar por el retrovisor, porque hoy día lo único que se habla es de los 40 años del golpe militar, se habla de ¿cómo que se llama?, de perdón. Hoy día escuchaba ayer a Hernán Larraín pidiendo perdón después de 40 años, al mismo presidente de la República con su señora contando anécdotas de que fueron detenidos por una patrulla porque andaban sin documentos. No sé, de verdad no entiendo si todos se compraron este cuento y vamos a hablar de esto nomás y no vamos a avanzar nada. Entonces me gustaría de alguna forma ver tu opinión sobre este tema en particular. Es un tema complejo, porque a mí también me gustaría que se hablaran de otras cosas. Yo hace unos meses atrás, de hecho, presenté un libro que se llama Renovación y Reemplazo, que justamente versaba acerca de la necesidad de recambio político en Chile. Tengo la impresión de que, en todo caso, esta petición de dar vuelta a la página no es muy realista, dado los protagonistas. Como los protagonistas, la primera línea, por así decirlo, la política chilena, lleva en su piel las huellas, las marcas de ese pasado traumático, una generación 73-céntrica o 88-céntrica, por así decirlo. Es bien difícil pedirle a ellos que no hablen de cuestiones que marcaron la experiencia política de su generación. Por ejemplo, que la derecha haya tenido que decidir en la última elección entre Longueira, Alamán, Matei, habla un poco de cuál es el repertorio de liderazgo de ese grupo. En la Concertación sucede algo similar. Y para añadirle más morbo aún, las dos competidoras presidenciales con mayores expectativas hoy tuvieron vidas cruzadas por las decisiones que tomaron sus padres hace 40 años. Entonces también hay una cuestión de que se produce una catarsis de los 40 años en el comando de Elín Matei, que quieren que empiecen las fondas para que podamos pasar. Claro, porque cada vez que se habla de los 40 años, es la derecha la que sale a pérdida. Porque cada vez que volvemos al eje dictadura-democracia, invariablemente gana el eje ganan los que están del lado de la democracia. Ojo que es la derecha, como lo hace ver también la Concertación, porque hay un grupo gigante en la derecha que no estuvo ligado directamente con el golpe militar y que también ayudaron al regreso a la democracia, pero realmente hay un marketing también con respecto a esto y se han instaurado verdades que no son del todo verdades. Sí, pero yo en esto soy mucho más crítico con la derecha. Justamente está bien, es un tema que siempre le va a perjudicar a la derecha del punto de vista electoral. Te lo digo yo, soy parte de los hijos sobrealimentados de la dictadura. O sea, mi abuelo fue ministro de Pinochet y por lo tanto me siento tribalmente, culturalmente, ya no quizás ideológicamente, pero culturalmente proveniente de esa tradición. Tú sabes que si tú hoy día tienes 20 años y te sientes ideológicamente de derecha, es decir, te gusta la economía de mercado, las libertades individuales, la democracia, el orden público, la responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, y tú quieres entrar a la UDI o RN, tú tienes que firmar una declaración de principios donde ahí dice que tú respaldas la gesta liberadora del 11 de septiembre de 73. Ah, sí, no, yo no lo sabía. Entonces eso es increíble porque básicamente estamos hablando de partidos cuyo origen histórico, cuyo hito originario va asociado a un momento particularmente
simbólico de la ¿Eso que historia de estás Chile. diciendo es así? Es así, lo investigué, cuando escribí el libro lo investigué, porque a mí me llamaba mucho la atención ¿Y cómo justamente ¿y cómo en la Larraín puede...? No, sí, lo pueden decir. Lo que estoy diciendo es que aquí la trampa que hace la concertación, o la trampa que hace la centroizquierda, es una trampa que, por así decirlo, la derecha la facilita. El año pasado, o sea, 2 años me acuerdo, cuando Felipe Kast, no sé si ya había dejado de ser ministro o no, pero cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció que por fin se había recuperado la tendencia a disminuir la pobreza. Y todos estábamos felices porque la CACEN arrojaba buenas noticias respecto de la última del gobierno de Bachelet que subía la pobreza y aumentaba la desigualdad. Y en vez de todo celebrarlo, me acuerdo que en ese entonces el ex vocero Francisco Vidal dice, no nos olvidemos de que los socios de Kast son los que dejaron en 1990 la pobreza en 40%. Entonces uno dice, ¿qué culpa tiene Kast de lo que pasó? Totalmente de acuerdo. Pero cuando Carla Rubilar, por ejemplo, Carla Rubilar fue en un momento la diputada más joven del Congreso, que no había nacido el año 73, pero aún así, cuando ella investigó los falsos exonerados, la lista de falsos exonerados, el mismo Francisco Vidal la calificó como heredera política de la dictadura. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar en la derecha para que la concertación no pueda seguir haciendo ese juego? Y es inevitable que en la medida que la primera línea todavía esté afectivamente vinculada a ese momento, el juego para ellos va a ser muy fácil. Cuando pasa una generación que no tenga ninguna vinculación emotiva, ni afectiva, ni haya colaborado, ni haya trabajado, probablemente en ese minuto van a tener que hablar más de las ideas y menos del recuerdo. O sea, ¿tú crees que definitivamente esto no se arregla mientras no desaparezca la generación que tuvo algo que ver con este proceso? Estoy cada día más convencido. No, y además porque lo hacen una bandera de lucha para permanecer en el poder, de ambos lados, digamos. Por supuesto que perjudica más a la derecha, pero la concertación finalmente lo utiliza como su marketing para poder permanecer en el poder. O sea, entonces, piensa tú si hoy día es hubiera un muy plebiscito, difícil que suelten ese argumento. Si ¿no? hoy volviéramos a decir entre sí y el no, yo te aseguro que la opción no ganaría en forma estruendosa, no 56-44, sino que 90-10. Entonces la pregunta es, ¿les conviene o no les conviene volver a revivir ese clivaje entendido como una estructura divisoria de fuerzas políticas? Por supuesto que les conviene. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Por eso que discutía antes que tú llegaras con Nicole, que dice que el perdón es una cosa personal y que porque yo no entiendo pedir perdón después de 40 años. En la Larraín, no sé, se dio cuenta recién. No tenía información que pide perdón ayer. Yo creo que esto da rédito político, definitivamente. O sea, yo creo que alejarse del gobierno militar hoy día da rédito político, da rédito económico, da rédito político. ¿Cuánta gente se hizo multimillonaria con el gobierno militar y a esa gente no se le ha escuchado nada? Al contrario, darle vuelta a la espalda a estos militares desechables. Porque si bien es cierto, yo condeno la violación a los derechos humanos, cuando hay discusiones y temas, por ejemplo, en Tolerancia Cero el día domingo, estaba José Salaquet, una de las personas a la cual yo más respeto en materia de derechos humanos, le tengo mucho respeto porque es un grande, es un gallo sin resentimiento, es una persona. Pero en ese programa yo nunca escuché la palabra extremista. Nunca. O sea, esta violación de los derechos humanos, según ese programa, fue que un día los militares amanecieron con ganas de matar gente y salieron a matar gente. O sea, efectivamente en Chile había una situación insostenible de división y de odio, donde habían armas de ambos lados. Estoy absolutamente de acuerdo que absolutamente desequilibrada. El poder militar era mucho más fuerte que el poder que tenían los extremistas. Pero en Chile habían extremistas, había internación de armas, había gente que quería la dictadura del proletariado. Y que efectivamente el camino era a llevar a Chile. Entonces, pero nadie habla de eso. Entonces, sí. me da un poquito pena la utilización que se hizo en ese momento por parte de mucha gente, por parte de los militares. Hoy día los dejan abandonados, hoy día hay militares presos, no hay ningún extremista preso, y nadie... Bueno, hay algunos fugados. No hay nadie pone en el contexto la situación, solamente se habla de violación de derechos humanos. Sí. Cristóbal, antes de ir a la pausa, cortito. No, es cierto, hay un déficit de contexto y también hay un déficit de, por así decirlo, distinciones. Este no es un tema para sutileza, y cada vez que uno dice quiero aquí distinguir, básicamente uno se transforma en un cómplice o un justificador.